tal? Mi nombre es Giovanni. Él es mi compañero Paul, compañera Magali, compañero Josué, mi compañero Alfredo. El error de diciembre, efecto tequila y demás nombres se le dio a la crisis de 1994, un acontecimiento totalmente lamentable que marcó la historia de nuestro país junto con su gente, que fue la que más sufrió. Puede que en algunas partes del país no resintió tan drásticamente la crisis, pero hubo personas y negocios que lo perdieron todo. Pero este acontecimiento tiene un antecedente. Existe la razón del por qué México decayó abismalmente económicamente. En el sexenio de Salinas de Gortari se veía venir la inflación, pero el presidente decidió manejar la crisis controlando las demandas salariales y solicitudes de mayores precios de garantías y demás políticas económicas internacionales, donde era más el compromiso que los egresos del país, junto con una mala administración pública en sus presupuestos, mala política comercial, malos manejos de política de cambio, corrupción y demás situaciones presentadas en el sexenio, provocando así un déficit en crecimiento de cuenta corriente sin control. Aunque el Producto Interno Bruto de México estuviera creciendo, y también mencionar que ese control y poca atención de la crisis era para que el PRI y su sucesor siguieran el poder, pues si se presentaba o se esclarecía que no se estaba manejando una buena política pública y económica, sería una repercusión negativa para el presidente en turno y el siguiente candidato que iba a ser su sucesor. Para diciembre de 1994, la situación era casi imposible, por lo que el gobierno mexicano decidió devaluar el peso un 15%. Así, el dólar ya costaba más caro para los mexicanos, provocando que muchos productos de Estados Unidos subieran de precio. Pero además se aumentaron nuestras deudas con otros países, pues sabemos todos que la influencia de Estados Unidos en México, junto con sus negociaciones y préstamos, son en dólares. Uno de los puntos importantes que atribuyó a la recesión económica fue la implementación del TLC, pues cortó relaciones y negociaciones con países latinoamericanos que eran factor importante para la economía del país, provocando así que Honduras, Guatemala y El Salvador suspendieran sus relaciones económicas, al igual que los grandes compromisos y aranceles que tenían en convenio internacionalmente. Los bancos ya no podían pagar los ahorros de la gente trabajadora promedio, y los préstamos de empresas, hipotecas y demás se convirtieron impagables gracias a la inflación. El gobierno tuvo que intervenir en los bancos para ayudar y permitir que ellos aumentaran sus tasas de interés. Por lo tanto, miles de empresas, profesionales y pequeños productores agrícolas que tenían préstamos bancarios o tarjetas de crédito se vieron severamente afectados. Sus deudas aumentaron de manera considerable. También hubo un serio recorte al gasto público, reduciendo el porcentaje destinado a los programas de asistencia social. Como consecuencia, también la delincuencia aumentó. Se reduce básicamente a una restricción presupuestal gubernamental, a un límite exógeno al nivel de deuda pública y a un supuesto sobre quién se ajusta en caso de haber una crisis de deuda, la parte hacendaria o la parte monetaria del gobierno. El presupuesto del gobierno, consolidando a Hacienda y al Banco Central, dice que el déficit primario más el pago de intereses de deuda pública se puede financiar con nueva deuda o con señoreaje. Si el déficit primario es mayor a la fuente de recursos señoreaje, entonces el gobierno tiene que emitir más deuda, cuya magnitud crece a través del tiempo. Eventualmente, la deuda llega al límite exógeno, tal vez impuesto por los mercados financieros, y ocurre una crisis fiscal. En caso de haber predominio fiscal, el Banco Central se ajusta y crea base monetaria más rápidamente para cerrar la brecha en finanzas públicas.
Predominio fiscal quiere decir justamente que ante una crisis de deuda es el Banco Central quien ajusta sus variables, no Hacienda. El caso contrario es predominio monetario o un Banco Central autónomo. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes de los últimos años. Esa crisis dejó ver que las soluciones políticas y económicas del país de los años anteriores eran muy débiles, provocando que en 1995 la economía se contrajera un 6.2%. Se perdió el 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio: agua, luz, los impuestos y alimentos. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alfredo. Yo vengo a hacerle una entrevista sobre cómo vivió la crisis de 1994. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Luis Martínez. Que mucho gusto, José Luis. ¿Cuántos años tiene? 49 años. 49. ¿Usted cómo le afectó la crisis de 1994? Me afectó bastante, económico. ¿En qué trabajaba en ese momento? Estaba empleado por Coca-Cola. Por Coca-Cola. ¿Cómo lo hizo para subsistir? Tuve que vender unas propiedades que tenía y pues sacar mis ahorros. ¿Dónde vivía en ese momento cuando pasó la crisis? Estado de México. En Toluca. Es una gran ciudad. ¿Qué edad tenía cuando ocurrió la crisis del 94? 24 años. 24. ¿A qué se dedicaba en ese momento? Estaba empleado por Coca-Cola. Pero trabajaba en ventas. Estaba trabajando trabajaba en el almacén. Okay. ¿De cuánto era su sueldo cuando se percibía en...? Aproximadamente como de 2,000 pesos semanales. 2,000 pesos semanales. Okay. ¿Tenía algún crédito hipotecario? No. ¿Cambió su estilo de vida? Sí, bastante. Ya no salíamos a paseos, ya no nos comprábamos lo necesario. Okay. ¿Tiene conocimiento si alguna otra familia sufrió drásticamente por la crisis? Sí, varias familias de la unidad donde vivo. ¿En ese momento algunas personas dependían de usted? Sí, mis 2 hijos. 2 hijos. Y ahora sí que todos ustedes, o más que nada ustedes, ¿cómo lo hicieron para superar esa crisis? Pues vendiendo pues alimentos en la calle, dulces. ¿Tuvo que emigrar a algún otro lugar para conseguir mejores oportunidades de vida? Sí, emigré a Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos sí vio la diferencia? Claro que sí, pues pagan mejor y pues me dio la oportunidad de mandar dinero para México, pues para recuperar lo que vendí. Entonces usted me había comentado que tuvo que deshacerse de algún bien mueble o inmueble, ¿no? Sí, 2 terrenos. 2 terrenos vendió. 2 terrenos que teníamos vendí. Ok, 2 terrenos. Ok, muchas gracias por su entrevista. Bueno, estamos viendo que las personas de la ciudad sí han sufrido alguna afectación o sí sufrieron una afectación gracias a la crisis del 94. Perdieron muchas cosas como terrenos, casas, negocios, sufrieron económicamente. La verdad sí se las vieron un poco feas. Muchas personas tuvieron que emigrar a los Estados Unidos para poder superar esa crisis, ahora sí que para obtener el milagro mexicano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alfredo Rodríguez y vengo a hacer una entrevista sobre cómo fueron la situación sobre la crisis de 1994. ¿Cómo se llama usted? Luis Zaragoza Romero.
¿Cuántos años tiene? 49 años. ¿A usted cómo le afectó la crisis de 1994? Pues mira, yo en ese tiempo pues, trabajaba en una sucursal de empacadora de atún, pero pues cerró la fábrica y pues despidieron a mucha gente y ahí iba yo, y pues sí me afectó porque pues tenía 2 chamacos chiquitos y pues ¿Cuánto percibía de salario en ese momento? pues en ese tiempo yo ganaba 2.300 a la quincena. ¿La quincena? 2.300. ¿Y dependían 2 personas de usted? Dependían mis hijos genitos, estaban chiquitos. Tenía que pagar que me los cuidara, comprarles pañales y leche. Pues, ¿Y dónde vivía en ese momento cuando ocurrió la crisis del 94? en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. ¿Qué edad tenía cuando ocurrió la crisis? Tenía 25 años. Dice que se dedicaba a trabajar en una empacadora, ¿no? De atún. De atún. Ah, Sí. ok. ¿En ese momento tenía usted algún crédito hipotecario? O sea, hace como deudas o... Sí, era tener una casa hipotecada, no sé, o tenía algún crédito del banco. Pues, crédito en el banco no, pero pues sí tenía deudas y pues, no pude abonar porque pues, se me acabó la chamba y pues hasta que conseguía otra, pero pues ya era muy difícil porque pues ya no querían darle trabajo a nadie. Pues, tenía yo un terreno que había comprado apenas, lo tuve que vender. Tuvo que vender. Supongo que no lo vendió a lo que valía el mismo Pues no, terreno, ¿no? Lo Porque malbaraté porque nadie quería comprarlo al precio que me costó. Y pues de ahí, para poder salir adelante, tuve que vender mi terreno y entonces conseguí el cambio. ¿usted tiene conocimiento si le afectó a otra familia drásticamente esta crisis? O sea, mi demás familia también, porque también sufrieron crisis porque pues, se acabó el trabajo y no había entrada de dinero. En ese momento algunas personas, dice que dependían 2 personas de usted, Sí, pues, ¿estudiaban? No, estaban chiquitas, Ok. dando pañales y leche. ¿Cómo superaron la crisis ustedes? Sí, que vendí mi terreno y de ahí empezamos a sacar lo mínimo, pues. A mis hijos pues les daba leche, ya no les daba leche de la que les daba de liponza y pues para poder salir adelante Ok. les ponía, pues, dejé de ponerles pañales y todo eso. ¿Usted tuvo que emigrar a algún otro lugar para conseguir mejores oportunidades de vida? No, pues no me fue a ningún lado, allí me quedé y ahí poco a poco salí adelante. Aparte de su terreno, ¿se deshizo de algún otro bien mueble o inmueble? No, pues nomás ese tenía y mi casita. ¿La casa Pero también se deshizo de ella? La o- casa no, de la que vivo. Ok, muchas gracias, Luis Roberto. Gracias. Bueno, estamos viendo que las personas de Puerto Vallarta también sufrieron una grave afectación. Muchas personas igual, de la misma manera, tuvieron que vender sus terrenos para subsistir, ¿no? Sí, tuvieron que reducir sus gastos en la casa, tuvieron que vivir, ahora sí, sin nada prácticamente. Este gobierno de Salinas de Gortari le afectó a todo México, a todo México. Ahora vamos a seguir con otra entrevista. Bueno, muchas gracias. Ya te la sabes. Bueno, pues vamos a entrevistar a un amigo que se llama Miguel Castillón.
sobre el tema de la crisis del 94, de 1994. ¿Qué edad tenías en la crisis de 1994? Tenía 14 años, el de 1980. Ok. ¿Dónde vivías cuando ocurrió la crisis? En Mascota, Jalisco. ¿Qué Mascota? ¿Y qué tan grande era Mascota en ese entonces? No ha crecido mucho desde entonces, tiene aproximadamente, actualmente debe tener unos 18, 19 mil habitantes, antes tenía entre 16 y 17. Yo me imaginaba más chiquito. No, sí. ¿A qué te dedicabas en ese momento? O sea, ¿o qué hacías? En el 94 estaba yo en la secundaria. ¿En la secundaria? Estudiante, así es. Estudiante. ¿Algún familiar tuyo en la crisis o tu familia directa, que son tus papás, perdieron su empleo o algo por el estilo? No, como pérdida de empleo. Bueno, hubo un tío que trabajaba en un banco que justamente era banca Promex en aquellos años, y sí hubo recorte de personal y a él sí le afectó. Le tocó. Sí. Ok. ¿Tu familia tenía algún crédito hipotecario o algún compromiso con tarjetas? Con tarjetas de crédito no. Tuve un familiar que ya falleció también, que tenía cierto capital en inversiones, en una cuenta bancaria, y dada la depreciación de la moneda, sí le afectó los réditos que él tenía en intereses en su cuenta bancaria. No. Pero no por tarjetas de crédito. O sea que no hubo rendimiento en su... Así es, él tenía un proyecto de vida ya para su senectud, pensando justamente en el capital que tenía invertido en el banco, y según él, poder tener una calidad de vida suficiente justamente con su dinero en el banco. Y en realidad no fue así. No creo que... ¿Cambió tu estilo de vida y el de tu familia con esta crisis? ¿O no hubo un cambio tan radical? Tuve un familiar que iba a tener cierta asociación en la compra de un negocio con mi padre para adquirir un rancho. Mi padre iba a vender en esos tiempos parte de su patrimonio que tenía que invertir, que eran 2 casas, permisos de sitios justamente para poder invertir con él, adquirir esas parcelas y dedicarse a producciones agrícolas, lo cual ya no fue así, porque decidió él vender toda la propiedad en lugar de vender el 50% para hacerse con mi papá, y justamente fue el familiar que invirtió su dinero en el banco, pensando que con los réditos que le iba a generar los intereses iba a poder tener la calidad de vida que él esperaba. Al haber esta crisis, al haber esa depreciación de la moneda, tú puedes tener muchos miles de pesos y no alcanzabas a comprar Gran cosa, nada, porque justamente el dinero no valía. Se devaluó mucho la moneda, ¿no? A eso se refiere la depreciación. En ese momento, ¿algunas personas dependían económicamente de ti? No, tenía 14 años. Muy chico, ¿no? Más bien tú dependías de tus papás. Exactamente. ¿Y tus familiares que estuvieron en su momento con ese tipo de situaciones, cómo superaron la crisis? Pues aguantando, como México lo ha hecho cada que ha sucedido esto. No hay una fórmula que te establezca cómo hacerlo, simplemente así que como buenos mexicanos, apechugando los años de vacas flacas. Aguantando vara, ¿no? Sí. ¿Tus familiares o tú tuvieron que emigrar para conseguir mejores oportunidades? No necesariamente por esa crisis, al menos no directamente de mis familiares directos que hayan hecho eso, no, realmente no. No. Ok. Pues
Muchísimas gracias. De nada. Buenas noches, mi nombre es Giovanni. Voy a hacer unas preguntas de hace aproximadamente más de 30 años. ¿Cuál es su nombre? Lupita Mesa. ¿Usted cuántos años tenía hace aproximadamente en 1994? Como unos 15 años. 15 años aproximadamente. Ok. ¿Su familia a qué se dedicaba o usted a qué se dedicaba en ese Pues, entonces? Nos íbamos con mi papá a ayudarle al campo. ¿Trabajaban en el campo? Trabajábamos en el campo. ¿Y qué hacían en el campo? Íbamos a sembrar maíz, calabaza, frijol, sandía. ¿Y eso que sembraban era para venderlo? Cosechábamos y lo vendíamos. ¿Y lo vendían en el mismo pueblo? ¿Lo vendían a alguien? No, en otro pueblo. Lo vendían a otro pueblo. ¿Y les iba bien? Pues más o menos. ¿Ganaban aproximadamente, recuerdas cuánto más o menos? Pues antes pues rendía el dinero. Ya ahorita, pues de a la fecha, ya como a los, ¿qué será? 20 años, ya no rendía el dinero porque la moneda se devaluó. Se devaluó. ¿Sabes del motivo por el cual se devaluó la moneda o por qué fue eso? Pues el presidente, entró otro presidente y pues el presidente es el que ahora que son los pesos. ¿Fue por lo que pasó entonces eso? Ujú. Ok. Y en ese entonces su familia se las vio difícil para poder salir adelante o... Pues sí, la verdad sí, pues mis hermanas y yo nos salimos a trabajar a Acapulco, porque nosotros somos a un lado de Acapulco, un rancho que se llama Calquenes. ¿Calquenes es el nombre de ese lugar? Y por ustedes, por falta de dinero para poder salir adelante, tuvieron que salir a trabajar a Acapulco. Acapulco. ¿Y a qué trabajabas o a qué te dedicabas? Pues cuidábamos niños y limpiábamos casa, ¿Limpiaban casas? hacer el aseo. ¿Y les pagaban un poquito mejor o igual se les dificultaba encontrar trabajo? No, sí había trabajo. ¿Sí era trabajo? ¿Y era bien pagado o era aceptable? Aceptable. ¿Y en ese entonces fue muy difícil para usted o apenas se sintieran? Para tu papá, tu mamá, la familia en sí. Pues más o menos, no era tan difícil para pues ayudarles a mis papás y a mis hermanos que estaban más chicos. ¿Tú eres de las más grandes que tenían que trabajar? Sí, Pues muchas gracias por las respuestas. Buenas noches, mi nombre es Giovanni. Voy a hacerle unas preguntas sobre aproximadamente en el año 1994. ¿Usted, cuál es su nombre? Jorge García. Jorge servidor. García. ¿Cuántos años tiene actualmente? 58. Tiene 58 años. Y en el año 1994, ¿usted a qué se dedicaba? Bueno, yo era servidor público. Tomamos en cuenta que en 1998 la empresa paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares desapareció a nivel nacional. Yo trabajé 12 años como servidor público en esa paraestatal y en ese año yo trabajaba como servidor público, despachador aeronáutico. Mi profesión real es contador, pero tuve la profesión extra, esa otra que le comento, despachador aeronáutico y radiooperador restringido. En ese tiempo, ¿usted cree que la economía de ese entonces era buena? La economía, bueno, realmente pues en ese entonces, si mal no recuerdo, estaba Carlos Salinas de Gortari como presidente de la nación y caramba, pues a mí me pagaban en millones de pesos. La moneda estaba devaluada y pues todos los gastos que se realizaban
en compras de primera necesidad. Se pagaban en miles de pesos. ¿El sueldo era muy bueno en ese entonces? Podríamos decir que sí, por la profesión, la actividad que llevaban, pues sí, tenía su responsabilidad y por ende el pago era muy bueno. Teníamos otras prestaciones pues que se nos daban y que de alguna forma era beneficio para los trabajadores. Después de ese tiempo, ¿usted cree que la economía fue buena, fue mala? ¿O si afectó bastante a México en el lugar? ¿Cuál era su lugar de residencia? En Puerto Vallarta. Aquí en Puerto Vallarta. Cierto. Y bueno, ¿me repite por favor la pregunta? Que si usted piensa que después de eso la economía mejoró o empeoró. Bueno, hay cosas tristes en ese año que se dieron. Se hizo un cambio de la moneda de curso legal. Se creó por el presidente de la República en aquel entonces pues un decreto presidencial de el nuevo peso y puso a nuestra moneda a la par con el dólar. Esto es, en breve, pues un peso valga lo mismo que un dólar. De manera de que en los primeros momentos, en los primeros tiempos en que se dio todo ese cambio, pues hubo una crisis económica muy fuerte en toda la nación. Nos enteramos incluso de algunas personas que llegaron a suicidarse a causa de lo que les estaba pasando, de estar económicamente bien. De pronto esa situación desequilibró. Voy a tratar de hacerme entender. Algo así como que se colapsó la economía en toda la nación. Y como resultado de ese colapso, pues se dieron esas situaciones. Mucha gente no lo supo ver, no lo supo entender, no lo supo vivir, y pues la puerta falsa fue la que utilizaron en esos momentos. ¿A su familia le afectó eso que pasó en ese entonces? En algún, vamos a decirlo, sí, pero no fue mucho tiempo. Notamos algunas cosas en la banca. Yo recuerdo algo que sí fue triste para muchas personas. Incluso llegué a escuchar comentarios de mis compañeros que ganaban lo mismo que yo. Pues decepción, tristeza. Y a pesar de que ganaban lo mismo que yo, entiendo que ellos tenían más familia, tenían más hijos, tenían más compromisos, y desde luego pues necesitaban de más efectivo. Y pues al no lograrlo, pues se buscaron otros medios. En el caso particular ahí de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, nos apoyamos en el sindicato, y se buscó aprovechar mediante el maleteo un ingreso extra, sobre todo para esas personas, esos compañeros que estaban más necesitados del efectivo, por lo numeroso de su familia, lo numerosos de sus compromisos. Si usted quiere, algunos de ellos pues tenían el compromiso de mantener a sus padres, algunos otros los tenían enfermos, qué sé yo, algunas situaciones de esas. Sí, yo recuerdo algunos compañeros que se quejaban de esa situación. Pues muchas gracias por las respuestas. A lo largo de la historia se han suscitado diferentes crisis económicas. Sin embargo, el entorno local e internacional en el cual se encontraba nuestro país hizo de la crisis de 1994 la más devastadora
Durante esta crisis, también llamada el error de diciembre, se presentaron diversos problemas económicos, políticos y sociales que llevaron al gobierno a la toma incorrecta de decisiones. La magnitud de las consecuencias fue algo nunca antes vista, inclusive tampoco por el gobierno y mucho menos por los ciudadanos del país. Fue el mismo desconocimiento de la crisis lo que los llevó a la toma de decisiones incorrectas, que magnificaron los efectos de la misma. Pero nos dimos cuenta que las personas que radicaban en los ranchos y pueblos no sufrieron la misma afectación, ya que ellos cultivaban, cosechaban, pescaban, cazaban, criaban sus propios alimentos. Ellos casi no necesitaban del gobierno para subsistir. Si algo es cierto, ellos carecían de muchas cosas. Pero por el otro lado tenemos a las personas que vivían en la ciudad. Ellos sí sufrieron esa crisis, porque hubo mucho desempleo, tuvieron que deshacerse de su patrimonio. Hubo personas que no soportaron esta presión, que lamentablemente tuvieron que dedicarse a la prostitución, y otros no les quedó de otra más que quitarse la vida.